objetivo es conocer y analizar el comportamiento de los circuitos series y conocer y analizar el comportamiento de los circuitos paralelos. Profe, yo no tengo Proteus ya que no tengo PC y sigo a la espera de la respuesta de la sede por el beneficio de computador. Bueno, mientras usted no tenga computador, va a tener que seguir viendo los videos por acá. Porque no existe un Proteus para celular, por lo que yo sé. Y además que no sé si Tinkercad se puede usar a través del celular. Nunca lo he probado. Voy a ver ya dentro de estos días. Para que al menos pueda realizar alguna simulación más adelante. Por ahora tienes que atenerte a los videos y estar pendiente nomás. Sobre todo a mi canal de YouTube. Nunca lo he probado, tendría que probarlo, pero más adelante. ¿Alguien levantó la mano? Ah, ya, pero entonces lo conoces algo. Ya. Vamos, entonces, primero yo lo que hice fue, y lo que vamos a hacer todo el rato con esta línea súper derecha que acabo de crear, separar. Y vamos a estar constantemente separando los circuitos series con los circuitos paralelos. ¿Qué pasó? Se quedó algo ahí abajo, parece, cuando lo traspasé. No importa. Ah, no, está ahí. Ok. Circuitos serie, circuitos paralelos. La primera pregunta es ¿qué es serie y qué es paralelo? Cuando hablamos de serie estamos hablando de elementos. Si es que en algún momento a mí se me va, cuando yo muestro con el lápiz, a veces yo creo que estoy apuntando con el lápiz y no se ve en realidad el puntero del lápiz. Así que les voy a pedir por favor que me digan, profe, no se ve el puntero si es que no lo estoy, si es que estoy usando el lápiz. Ya, así que voy a tratar de usar el remarcador a veces para poder mostrar qué es lo que estoy apuntando. ¿Ya? Cuando hablamos de circuitos serie, siempre vamos a estar pensando que me refiero a elementos conectados en serie. Esto es válido para resistencias, fuentes de alimentación, condensadores, bobinas y cualquier dispositivo que esté conectado en serie con otro dispositivo. Cuando hablamos de circuitos paralelos, nos vamos a preguntar qué es paralelo. Y cuando hablamos de paralelo, estoy hablando de elementos conectados en forma de paralelo. Ahora, obviamente, esto no responde a la pregunta de qué es paralelo, pero sí me determina el contexto, es decir, qué es lo que voy a conectar en paralelo. ¿Sí? Ahora, conexión en serie, ojalá lo pudieran escribir o sacarle foto, que tal vez mi letra no es muy legible o muy bonita, pero la conexión en serie se supone que es el más pequeño. La conexión en serie se produce o es cuando un extremo de una resistencia, en este caso vamos a poner por ejemplo a las resistencias como ejemplo, que es lo que más utilizamos dentro de los circuitos, o carga. Con carga no nos referimos a coulombs, sino que nos referimos a que la resistencia en sí es una carga porque consume corriente, es decir, consume cargas. Repito, conexión en serie es cuando un extremo de una resistencia o carga está conectada al otro extremo de otra resistencia sin tener nada entre medio. Y esto es importante, sin tener nada entre medio. Por extremo me refiero a, en todos los casos, como sinónimo, me refiero a por, ex, por extremo me refiero a terminal, conductor, cablecito,
alambre. Cualquiera de esos sinónimos es válido para nosotros para extremo. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo con la definición. Ejemplo, ¿qué dice? Que el extremo de una resistencia, primero vamos a dibujar una resistencia, ¿ya? Está conectado al otro extremo de otra resistencia, es decir, tengo otra resistencia, y obviamente voy a elegir el más cercano en mi caso. El extremo este está conectado con este otro extremo, ¿ya? De otra resistencia, el extremo de esta resistencia está conectado al otro extremo, pudiera ser ese, pero por comodidad elegí obviamente el que está más cerca, sin tener nada entre medio, es decir, aquí están conectadas, ¿cierto? Pero no hay nada conectado entre medio, ¿sí? Si hubiese algo conectado entre medio, eso no sería serie. Voy a dibujar la palabra ejemplo más arriba, y después le vamos a agregar una cosa acá. Todo esto, yo estoy haciendo esta misma clase todos los días. Obviamente en el horario que le corresponde a cada curso. Si alguien se quiere ingresar a la otra clase o si quiere repasar, yo hago exactamente lo mismo, pero la diferencia es que a veces se explica mejor o de una forma u otra se entiende mejor. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a tomar las 4 clases y voy a elegir la mejor, la voy a compactar y en algún momento la voy a subir a YouTube. Ya voy a eliminar los, por decirlo, los momentos en blanco, como lo que estoy hablando ahora, y la vamos a subir a YouTube. ¿Sí? La idea es que, porque esto es lo fundamental de la electricidad y lo fundamental de los circuitos. Para el análisis de circuitos, no entender esto es un error, un garrafal. Ok, ¿se entiende esto? Lo que acabo de decir. ¿O a alguien le quedó una duda? Ya, alguien de acá que no haya estudiado electricidad antes, ¿se entiende lo que acabo de explicar? Extremo. Lo voy a dibujar aparte, aquí al medio. Ya. Cuando digo extremo, terminal, conductor, cablecito, alambre, me refiero a eso. Extremo. O terminal, que son sinónimos. Terminal. Ya, eso es válido para cualquier cosa que tenga patitas. Patita. No le había agregado ese nombre. Que lo ocupan mucho ustedes. Patita. Por ejemplo, la fuente, una tiene, puede que no tenga patitas, como puede que sí. No sé si ahí queda más claro. Ya tenemos dos extremos en el elemento llamado resistencia. Uy, se me fue el mouse. Ya. En el elemento llamado resistencia, en una fuente también tenemos dos extremos si es que la fuente tiene cablecitos o conectores. ¿Ok? Eso.
Entonces, por definición, un extremo del elemento está conectado a otro extremo de otro elemento. En este caso, hablando de resistencias. Y estos están en sí, podemos definirlo o decir que están en serie. Sin tener nada entre medio. Es decir, por ejemplo, si yo tengo algo así, por ejemplo, 3 resistencias, eso sigue estando bien. Ustedes me van a preguntar, ¿por qué está bien, profe? ¿Por qué? Porque esa resistencia está en serie con esa resistencia y esa resistencia está en serie con la otra resistencia. ¿Se entiende, no? Cuando hablo de no tener nada entre medio, es no tener nada de saliendo de ahí. Por ejemplo, yo le dibujo un puntito para que como que se vea la conexión que estoy tratando de... Pero ustedes me entienden, si no le dibujo el punto no es que no se estén conectando. Si yo tengo algo así, esas resistencias ya no están en serie. O pudiese tener el caso incluso en donde de acá salga un condensador, que son 2 patitas en paralelo, del mismo tamaño, o puedo tener una fuente de alimentación que generalmente es una patita más larga y una patita más corta, fácilmente saliendo de ahí. Y ustedes pueden decir, esas 2 resistencias están en serio, porque esa fuente ahí no es una fuente nomás, ¿cierto? Pero no. Esa fuente, si el circuito está cerrado, estamos suponiendo que el circuito está cerrado, ojo, está interviniendo acá en la resistencia. Ya, así que no es válido. No es válido. Esas 2 resistencias no están en serie. Entonces lo que yo hago aquí es no serie, esta sí y esta sí. Les voy a dibujar las fuentes al tiro para que se comprenda que esto es dentro de un circuito cerrado. Aquí obviamente tiene que estar cerrado para que lo que yo acabo de decir sea válido. Si está abierto, eso crearía una excepción que todavía no la vamos a analizar, porque no compete con lo que estamos viendo ahora. No aún. Ya, nos vamos al paralelo. Circuitos paralelos. Hay más cosas que analizar dentro de esto, pero ahora vamos al paralelo para que hagamos la diferenciación. Elementos conectados en paralelo. Conexión. Nos referimos a conexión en paralelo. Nos referimos a conexión en paralelo cuando una resistencia o elemento tiene un terminal conectado a otro terminal de otro elemento y el segundo extremo está conectado al segundo extremo del otro elemento, sin tener nada entre medio. Ya tenemos una resistencia, ¿cierto? Una resistencia, una fuente, lo que ustedes quieran. Tenemos otra resistencia. La voy a dibujar inmediatamente en paralelo, pues si la dibujo una tras de otra no sirve gráficamente, pero eléctricamente podría también estar en paralelo. Va a depender de cómo yo junte las patitas. Entonces dice que un extremo o un terminal está conectado al otro terminal. Es decir, este está conectado con este. ¿Sí?
y dice que el segundo extremo está conectado al segundo extremo. Sí, pues vamos a ver conexiones mixtas, pero después. De hecho, vamos a ver Maya, Kirchhoff, Thevenin, Norton y todas esas cosas. Y lo voy a hacer pebre con eso. Entonces, para entender, para llegar a un nivel tan filete de eso, esto tiene que quedar claro en todo su esplendor. En todo su esplendor. Así que si tienen alguna duda, la más mínima duda, ustedes me lo consulten, porque yo entiendo, y yo entiendo así, no a la perfect, pero domino bien el tema. Eso es lo que me permite a mí ser un buen analizador de circuitos. Dominar lo básico, lo fundamental. No necesariamente dominar las cosas complejas, sino que dominar lo sencillo. Ya. Acabo de hacer una raya sin querer. Se entiende, entonces dice, el extremo o el terminal de la resistencia está conectado a otro terminal de otra resistencia. Pero el que queda, ¿sí? El que queda está conectado con el otro terminal de ese mismo elemento. Ya, no con el otro terminal de otro elemento. Está conectado allí, con el terminal de ese elemento. Sin tener nada entre medio. ¿Ya? Voy a dibujar la fuente. Puedo tener más de dos resistencias en paralelo, es decir, puedo tener muchas resistencias en paralelo. En este caso vamos a dibujar tres. Que estoy tan cerca del borde que no me deja rayar. Sino, ¿por qué creen que me voy a dar el tiempo de editar un video de más o menos 2 horas? 2 horas. Y subirlo a YouTube en una compresión de... Compresión me refiero a que tengo que cortar el video, editarlo y dejarlo en una media hora o 40 minutos como máximo, con el fin de que ustedes entiendan bien esto y no hayan excusas. Ok, puede ser así, o puedo tener 3 elementos en paralelo o muchos elementos en paralelo. Cuando no está en paralelo, acá lo dice, sin tener elementos entre medio de la conexión. Es decir, si yo tengo algo así, perdón, voy a dibujar el tiro la fuente. Si yo tengo algo así, y justo aquí tengo otra resistencia, bueno, aparte de que eso ya sería un circuito mixto, algo que vamos a ver más adelante cuando mezclamos los series con los paralelos, es que por definición, esta resistencia con esa resistencia no estarían en paralelo, porque en la parte superior se están conectando, pero se están conectando a través de otro elemento. No se están conectando de forma directa por un simple conductor. No sé si me entienden. Ya, con el sin tener nada entre medio me refiero a tener solamente es válido con tener cables, un punto de conexión, como el ejemplo de las series acá, o acá, pero una vez que yo tengo algo conectado entre medio aquí o acá, eso ya no estaría en paralelo. Por ende, lo voy a hacer con verde. Esto estaría bueno y esto estaría bueno. Ahora, antes de avanzar, necesito
que ustedes extiendan que abran su mente, como Doctor Strange, abran su tercer ojo y puedan llevar el concepto aún más allá. Les voy a hacer la siguiente pregunta y quiero que la persona que me responda active su micrófono temporalmente cuando quiera dar la respuesta que me quiere dar, independiente si está en lo correcto o está equivocado. La fuente de alimentación, en el caso de, por ejemplo, vamos acá a los circuitos serie. Aquí, la fuente de alimentación, no sé si se ve el puntero. ¿Está en serie o en paralelo con las resistencias que están conectadas aquí? Sí, hable nomás. No sé quién, pero hable nomás. ¿Escucha? ¿Aló? ¿Se escucha, profe? ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, ya. Está, la conexión está en serie. ¿Quién está hablando? Rubén González. Rubén González. Ya. Tú dices que yo no estoy hablando de las resistencias, yo estoy hablando de la fuente hacia las resistencias. ¿Está conectada en serie? Sí, ¿Por qué? porque va de un terminal, por ejemplo, de la resistencia número uno ¿Ya? y la segunda parte de la conexión de la fuente va a al segundo terminal de la resistencia de la parte número 2. Exacto. Exacto. Muchas gracias, estimado. Ya, me voy. Sí, vale, gracias. Tienes que desactivar el micrófono. ¿Ya? Tal cual como dijo su compañero. Sí, ahí no se escucha nada. Tal cual como dijo su compañero, tenemos aquí que si seguimos la definición, al igual como conectamos las resistencias, un extremo de la fuente está conectada a un extremo de un elemento y el otro está conectado al extremo de otro elemento, ¿cierto? Entonces la fuente está en serie con las resistencias. Y eso es importante no olvidar eso para más adelante. Hagamos el análisis aquí con el paralelo. La fuente de alimentación está conectada ¿de qué forma? ¿En paralelo o en serie a las resistencias? Aquí o acá. Da lo mismo. Diga. Eh, la fuente está conectada en serie a la primera resistencia, pero en paralelo a las siguientes. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si seguimos la definición, la fuente está conectada o pareciera estar conectada en serie a la primera, pero si hay algo conectado entre medio. Tú dices un Ah, ya, cable, se me el olvidó. cable está conectado con eso. ¿Y se acuerdan que cuando hablábamos de serie no podíamos tener nada conectado desde acá? O si no, eso ya dejaba de ser serie. Entonces Ah, no, ya, está en ya me paralelo, perdí. porque un extremo está conectado aquí y el otro extremo está conectado al otro extremo de ese mismo elemento. ¿Se entiende? Igual que la resistencia. El extremo de arriba está conectado con el extremo de arriba y el de abajo con el de abajo, sin tener nada entre medio, como paralelo. ¿Ya? Gracias.
Entonces, ¿cómo es más fácil ver esto? ¿Cómo es más fácil ver esto? Y es algo que yo le invento un nombre. No se llama así por si acaso. Se llama, o sea, yo le llamo circuito banano. Eso yo lo puedo dibujar así, no sé. No, está claro ese color. Yo lo puedo dibujar así. Tu, 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 turu, tu, tu, turu, tu, 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 tu. Y eso, con eso son iguales. Es la misma conexión. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante y relevante? Porque también, si se fijan, lo que tengo arriba es un cable y un cable no tiene resistencia, o al menos nosotros despreciamos su resistencia. Por ende, si las conecto a través de un cable o las conecto directamente como si estuviera haciendo un empalme o juntando dos cables, típico que uno junta dos cables antes de soldarlo o enguncharlo, si es que ustedes alguna vez han juntado cables, como así, o si es que ustedes lo juntan así, a través de otro cable, ¿ya? Déjenme corregir acá. Si lo juntan así a través de otro cable, en este caso esta parte, no lo voy a hacer con otro color para que se vea distinto. En este caso esta parte equivale a ese nudo, es lo mismo, o nodo, mejor dicho. Porque se supone o estamos presumiendo que ese nodo no tiene resistencia válida, o si no la dibujaríamos dentro del circuito, ¿cierto? Entonces ese cable representa un punto de conexión nomás, y eso es igual a eso. Pero ¿qué tiene de importante esto? ¿Por qué el profe se va tan en la bola? Es sencillo. Porque si yo digo que la fuente está en paralelo a la resistencia por estar conectada este punto con este punto y ese punto con ese punto, y acá en realidad no hay nada, la fuente también está en paralelo con la otra resistencia. ¿Me entienden o no? Es decir, en este circuito, no en ese, en este circuito las tres cosas están en paralelo. En paralelo, VT, R1 y R2, suponiendo que tienen nombre. Y acá, en el caso de los series, VT, R1 y R2, en el caso de los series, estarían en serie las tres cosas también, VT, R1 y R2. ¿Por qué esto es tan importante? Porque va a depender de esto, qué cosa yo incluyo en el postulado que voy a dar más abajo. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ya definimos que era un circuito serie y un circuito paralelo. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar a cómo determinamos nosotros una resistencia equivalente, ¿ya? ¿Y por qué una resistencia equivalente? Porque es necesario para la ley de Ohm determinar cuándo va a ser equivalente, o sea, cuándo va a ser necesario calcular un equivalente. Entonces, resistencia equivalente
en los series y en los paralelos. Serie. La resistencia equivalente en los series se determina de la siguiente forma. Ya, las resistencias simplemente se suman. Listo. Y en cambio, en el paralelo, la resistencia equivalente, RE, en este caso, yo le puse RE de R equivalente. Recuerden que la letrita va a depender de lo que yo me quiera referir. Es el inverso de la suma del inverso de cada resistencia. Cuando hablo de que las resistencias se suman, sencillo. Por ejemplo, en el caso de acá, la resistencia equivalente, que para ese caso lo podría llamar R total porque no tengo más resistencias. Sí y no. Ya, vamos por partes. R total, R equivalente o R total porque solo tengo R1 y R2, no tengo más elementos. Ya, no tengo más elementos conectados ahí. Entonces, esto sería la suma de R1 más R2. ¿Sí? Pero acá, el paralelo que dice que es el inverso de la suma del inverso de cada resistencia, sería de la siguiente forma. R equivalente o R total, en este caso total, repito y vuelvo a repetir, en este caso total porque solo tengo esas dos resistencias y no tengo más, y en este caso también podría ser R total si calculo las tres a la vez, pero si yo tuviera un circuito mixto, como más adelante se van a dar cuenta, yo puedo sacar muchas equivalentes antes de llegar a la R total. La R total siempre es la última resistencia que llega hacia lo que es la fuente de voltaje. Es cuando yo calculo la equivalente y queda la fuente con una resistencia que es la equivalente de todas. ¿Sí? Acá de hecho también pasa lo mismo. Si yo determino eso como equivalente, me va a quedar una fuente con la equivalente de todas y a esa ya la llamo R total. Por eso pongo RE igual a R total. No quiere decir que siempre la equivalente vaya a ser igual a la total. Porque si el circuito es muy grande, voy a tener varias equivalentes antes de llegar a la total. ¿Sí? El inverso significa, sí, va por ahí. Primero significa el inverso de la suma inverso de cada una. R1, R2. ¿Ya? Puedo también reescribir eso de otra forma, porque yo sé que cualquier número, voy a ir a correrlo un poquito, yo sé que cualquier número, por ejemplo, a ver, K, 1 partido en K, es lo mismo que decir K a la menos 1.
¿sí? Este 1 es un 1 imaginario que está aquí, que no lo ponemos, k elevado a 1, y el negativo es quien me indica que es 1 partido en el número. Entonces yo también podría reescribir esto como paréntesis R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1, todo eso a la menos 1, porque la suma, por eso es importante el paréntesis, a la menos 1. Ahora esto también se puede hacer de otra forma, y quiero dejar en claro que esto, de hecho lo voy a enmarcar, esto es solo válido para dos resistencias, en paralelo, y es que yo también puedo determinar la R equivalente como R1 por R2 dividido en R1 más R2. Teniendo dos resistencias en paralelo, puedo usar esa forma, que en realidad es esta misma de acá, pero matemáticamente transformada a esto, a esta forma nueva. No es, ¿ya? No es válido para más de 3 resistencias. Para más de 3 resistencias ustedes están obligados a ocupar la forma original, ¿sí? Por ejemplo, R equivalente va a ser igual a 1 partido en 1 partido en 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3 más 1 partido en R infinito de resistencias que estén en paralelo. Así. Ejemplo. Cuatro R1 en 200 ohm y R2 en 4, no, 4 no, 3,5 kilo ohm. Sí, creo que era ese el valor. Sí, ya. Bueno, dejémoslo ahí. Ya, en el ejemplo, en las resistencias en serie, estas están en serie. La R equivalente o total, en este caso, por ser solamente dos resistencias, estaría siendo 200 más 3,5 kilo ohm. Si lo van a realizar a mano, si van a sumar a mano, deben estar, ahí se me olvidó poner ohm, deben estar ambos en ohm o ambos en kilo ohm. Es decir, deben transformar una de las dos al otro para poder hacer la suma si es que lo van a sumar a mano. En cambio, si lo van a sumar con calculadora, lo pueden escribir directamente. Exacto, igualar la base. Porque recuerden que eso es 10 elevado a 3 y no nos podemos olvidar de eso. Ya, entonces 200 más 3,5 kilo ohm, tenemos 3700 ohm.
como está en el orden de los kilos, la más grande, yo la voy a dejar en kilo, porque si yo fuese a medir con un instrumento, probablemente el rango que tengo que seleccionar para medir estaría en el rango de los kilo ohm y no en el rango de los ohm, porque el valor es mucho más grande. ¿Se entiende? Entonces la respuesta es 3,7 kilo ohm. Ya, aunque en cálculos esto, si yo dijera 3700 ohm, también estaría bien. A la izquierda, perdón, a la derecha, vamos a usar las mismas resistencias. Ejemplo, las mismas resistencias. R1 200 ohm y R2 3,5 kilo ohm. Y vamos a usar esa fórmula y esa fórmula. Entonces, a ver, partamos por la más sencilla, que es esta cuando tenemos dos, que es esta, uy, que es esta. ¿Por qué raya tan grande? Ya que es esta, cuando tenemos dos. Entonces, la R equivalente va a ser R1 por R2, R1 más R2, igual a que a 200 por 3,5 kilo ohm dividido, no se nos vaya a olvidar el paréntesis porque esta división se está realizando, esta división está siendo realizada por la suma de lo de abajo, no por el numerito. Recuerden que la calculadora, si usted no le dice que esta multiplicación de arriba está siendo dividida por la suma de lo de abajo y no le pone el paréntesis, probablemente lo que va a hacer es tomar la multiplicación y dividirla por este número. Ya, divide la suma de 200 más 3,5 kilo ohm. RE me va a dar podríamos usar la versión gráfica, pero si ustedes no tienen la versión gráfica, tienen que hacerlo así, lineal, 200 más, perdón, más no, por 3,5 exponente a la 3 kilo ohm, dividido, paréntesis, paréntesis, y dentro va la suma, 200 más 3,5 exponente a la 3, ¿se dan cuenta? La multiplicación de arriba está siendo dividida en base a la suma de eso, de los mismos números. Igual, ya me dio una fracción SD para transformarlo a decimal, SD para que me muestre todos los decimales, y en este caso me dio 189,89. Perdón, 189. ¿Ya? Si ocupo la versión normal, RT igual a 1, partido en 1, partido en R1, la voy a hacer más corta ya que ya lo escribimos. 1 partido en 1 partido en 200 y acá partido en 3,5 kilos y eso me da
1 dividido, paréntesis, ¿por qué? Porque el 1 está siendo dividido en todo eso. ¿Dividido en qué? En la suma, ¿sí? ¿De qué? De 1 dividido en 200. Ojo, para que ustedes puedan escribir así como cosas entre medio y que lo que está al lado no se borra, ustedes tienen que tenerlo en modo mat. Esto se activa acá, creo. O en Shift Setup. Sí, ahí está. Modo mat. Creo que Format Mat 0 la opción 1. Entonces 1 dividido, paréntesis, en la suma de 1 dividido en 200, 1 dividido en 3.5 kilo igual una fracción SD me muestra todos los decimales el mismo número. 189,189 ohm. Y finalmente, si ustedes lo escriben así, ya, si ustedes lo escriben como RT igual a R1 a la menos 1 más, que es lo mismo que tenemos ahí, R2 a la menos 1, todo esto a la menos 1 es igual yo digo paréntesis primero, paréntesis acá, y eso está a la menos 1. Dentro pongo la suma porque es una suma de inversos y escribo 200 a la menos 1, 3.5 exponente 3, porque es kilo, a la menos 1, igual una fracción, decimal, 189,189 ohm. Creo que alguien me estaba haciendo una pregunta. Profe, hice la misma y me dio distinto forma usted y la inicié de las dos formas. Benjamín Alvarado, ¿cuáles son los orígenes de esas fórmulas, profesor? Ya. La inicié de las dos formas. ¿Cómo la iniciaste? No entiendo a qué te refieres con la iniciaste. Señor Alvarado. Profe, ¿le puedo hablar por audio? Sí, sí. Lo que pasa es que hice las dos fórmulas, la agregué como usted la agregó en la calculadora y no me da. No me da Ya. 189. A lo mejor tengo mal configurada la calculadora o no sé, pero me da solamente ese resultado con todas las fórmulas que estoy. A ver. Con todas. Sí, y todas me dan 35.30 y no me quedaron 189. A ver, haz lo siguiente. ¿Estás con la calculadora online, la misma que estoy yo? ¿O estás con la calculadora física? Con la calculadora de celular, que usted ya dijo que podíamos descargarla. Ya, no, sí. A ver, con la calculadora de celular. ¿La Calc Business o la Calc Modern? La de acá, el business. Ya. La Calc Business tenemos R1 por R2, 200 más, dame un segundo, 3,5 exponente 3. Ah, no, no es más, perdón, es por 200 por
3,5 exponente 3 dividido paréntesis en la suma de 200 más 3,5 exponente 3. Ya, sí da. Te mando el pantallazo. Dale. Por el grupo de WhatsApp. Ya, profe, yo lo voy a intentar de nuevo. Vuelvo a enviar un pantallazo a ver si me funciona. Ya. Estamos en la sección 12, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, ahí lo mandé al grupo. Bueno, mandé la versión de solamente 2 resistencias para que vean que sí da y cómo se escribe. La tecla, ojo, la tecla a usar como 10 base 10 es le voy a la tecla de 10 base 10 es la que está abajo, la voy a compartir. De hecho voy a eliminar la otra para todos. Ya, abajo la remarqué por si acaso. Ok, entonces Sebastián Alejandro Alvarado o Alarcón, es que no me alcanza a mostrar aquí el nombre completo, pero Sebastián Alejandro. Da para largo explicar de dónde nace la fórmula. ¿Ya? Así que yo creo que lo podríamos dejar pendiente para como un curiosidades. Dale, pero no te olvides de la pregunta porque igual puede ser interesante. ¿Ya? Para que lo dejemos pendiente por el momento. Pero no sé si les quedó alguna duda de cómo se opera si estamos en serio o estamos en paralelo. Eso me interesa. ¿Ya? O si es que quedó clarito. Seguido de esto, la idea es que ahora veamos dos cosas más, que es cómo se relaciona el voltaje y la corriente en un serie y cómo se relaciona el voltaje y la corriente en un paralelo. Solo tengo la duda de la fuente en paralelo. ¿En cuál parte? Con dos decimales distintos de cero. Yo aquí anoté el 189 entero para que se dieran cuenta de que simplemente dio el mismo número, es chistoso. Pero si ve la grabación de nuevo, lo más probable es que lo entienda. Pero, ¿qué parte? ¿Lo de la fuente en paralelo? Eso. ¿Así? Con el circuito en forma de banana, tú puedes entender más fácilmente si es que está o no en paralelo la fuente y a qué cosa está en paralelo. Por ejemplo, si yo tuviese como este ejemplo, alguien levantó la mano, dígame, Bastián. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Dígame. La fórmula de resistencia que está elevado a -1, ¿Mm? esa que escribió, ¿esa sirve para más resistencia o solo hasta Sí. 2? No, para más. Esta es la expresión del inverso de, o el 1 partido en, ya, lo voy a dibujar Ah, al ok. tiro para que no se les vaya, em, pero sirve para más. Gracias por la pregunta porque puede que no solo tú tengas la duda, sino que muchos. Ya. Gracias, profe. ¿Sí?
Ya, como te decía Rodrigo, siempre el paralelo va a ser más fácil ver en circuito banana, si es que está, ya, acuérdame cuando estemos terminando la clase, por favor, para corregir la asistencia. En circuito banana, porque con el nodo, a mí me está indicando que no hay nada conectado acá, y si no hay nada conectado acá, si yo sacara, por ejemplo, si yo sacara R1, BT está en paralelo con R2, si yo la desconectara y la sacara, la arrancara de ese circuito, está en paralelo a R2, ¿cierto? Por definición, Labra. Si arranco R1, claro, BT está en paralelo a R2 o no. Sí. Y si arranco R2, BT está en paralelo a R1, ¿cierto? Por el nodo, claro. Entonces, si tengo las dos y no tengo nada entre medio de las resistencias ni entre medio de la fuente, están en paralelo por los nodos. Cuando no estarían en paralelo, por ejemplo, en ese caso, ya en este caso, aquí no estarían en paralelo, solamente la fuente estaría en paralelo con la resistencia 1. Por definición se cumple que esto está con esto y este está con esto, ¿sí? Pero esto ya no estaría en paralelo a la resistencia de acá. La fuente estaría en paralelo al nodo o a los nodos, y en el fondo estaría en paralelo a la equivalente de esas dos resistencias, ¿sí? Pero no quiero avanzar todavía en los mixtos. Por eso a mí me importaba que comprendieran también el tema de la fuente, porque el tema de la fuente les ayuda a ustedes a llegar a esto, a llegar a este tipo de análisis. Si aquí hubiera algo o acá hubiera algo, eso ya no se cumpliría, ¿ya? Si aquí hubiera algo, pero acá no, por ejemplo, mejor voy a apretar Control Z. Ya. Si aquí hubiera algo, ¿qué es lo que sigue estando en paralelo? ¿Y qué es lo que no sigue estando en paralelo? Para todos es la pregunta. Me pueden contestar por el texto nomás, no es necesario que activen el audio para que la hagamos más cortita, porque todavía falta hablar del voltaje y la corriente antes de terminar la clase. Si yo inserto la resistencia que acabo de dibujar en la pizarra, ¿qué sigue estando en paralelo y qué no? Si le diéramos nombres. Este es BT, este es R1, este es R2. Y esto es RX, pongámosle. Ya R1 no sigue estando en paralelo con la fuente, pero R1 sigue estando en paralelo con R2. ¿Se entiende? Si yo agregara otra resistencia acá, R1 con R1. Ah, con RX. No, pues no está en serio. ¿Por qué no está en serie? ¿Por qué no está en serie? No, de hecho no hay ningún serie ahí. Miren, fíjense. Le voy a hacer zoom. Por si es que no se ve. ¿Por qué no hay ningún serie ahí? Porque aquí, a pesar de que esto está conectada con esto, aquí hay un nodo y se está conectando R2.
Y para que RX con R1 estén en serie, no tendría que tener nada conectado acá. ¿Me entendieron? Así que aquí lo único que se sigue cumpliendo es que RX puede decirse que está en serie con la fuente, tal vez sí, y R1 y R2 están en paralelo entre sí, nada más. ¿Ya? Eso es importante más que nada para adelante, para que nosotros hagamos análisis de circuitos mixtos, que es bastante entretenido. Y también para comprender y saber si estamos comprendiendo a cabalidad los conceptos de paralelo y serie. Tanto así que de paralelo y serie se desprende el cómo medimos con el instrumento. Y para allá va el tema de los voltajes. Voy a escribir antes que se nos vaya el tiempo un par de postulados. Seguimos dividiendo a la izquierda serie y a la derecha paralelo. Paralelo. En un serie el postulado se predomina o tiene relevancia 100% con la corriente. También tiene relevancia con el voltaje, solo que el postulado apunta a la corriente. Nunca lo van a encontrar esto como en un libro así como el postulado de, no, no existe, no lo busquen en Google porque yo le puse de nombre postulado, no, si no existe. Pero es casi como un mantra, que siempre lo repetimos cuando se nos olvida cómo funcionan los series y cómo funcionan los paralelos. Y en paralelo es el voltaje. El voltaje. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos cosas que se cumplen siempre. Siempre y siempre. Con esto no hay excepción. Y con esto tampoco. Siempre la corriente, la corriente en un circuito de abreviación de circuito, siempre la corriente en un circuito o dispositivos conectados en serie elementos, son sinónimos, siempre la corriente, no, lo voy a escribir de nuevo. Eso lo vamos a dejar ahí. Siempre la corriente es igual para todos, para todos los dispositivos, elementos conectados en serie. Ahí se entiende mejor. Ya, le vamos a agregar lo que la acotación que hizo su compañero y
su valor se mantiene constante. No y. Es decir, su valor se mantiene constante. ¿Ya? Acá siempre el voltaje, o mejor dicho, la caída de tensión, el voltaje o caída de tensión es igual o constante para todos los elementos conectados en paralelo. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se cumple siempre? ¿O va a depender? Es lo contrario. Si acá hablamos de que el postulado apunta a la corriente y acá el postulado apunta al voltaje, que esto se cumple siempre. Voy a marcar con rojo mejor porque esto se cumple siempre. Esto no depende de una condición en especial, solo pasa por el hecho de estar conectado en serie. Es decir, su única variación es el cómo lo conecto. Si está conectado en serie, eso se cumple sí o sí. Da lo mismo los valores que tengan las cosas, se va a cumplir sí o sí, por la forma en que estamos conectando. Acá en el voltaje, en los paralelos, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que no se cumple siempre o qué es lo que es distinto? Es lo contrario, es decir, si en el serie estamos hablando de la corriente, la parte del voltaje en los series tiene esa diferenciación. En cambio, el voltaje de cada elemento depende, en este caso, del valor resistivo que tenga. Es decir, las resistencias, ya para no hacerlo más largo, las resistencias que tienen el mismo valor o las resistencias iguales tendrán el mismo voltaje y las que no, bueno, y las distintas distinto voltaje. ¿Ya? Acá dice listo. ¿Sí?
En este caso, como la fuente se encuentra en serie con las resistencias y las resistencias se encuentran también en serie entre sí, yo puedo decir que si acá circula una corriente llamada I total, este es R1, este es R2 y este es V total, puedo decir que la corriente total va a ser igual a la corriente en R1, va a ser igual a la corriente en R2. ¿Ok? Si acá tengo elementos en paralelo, lo que yo estoy diciendo acá es que, primeramente, en este caso, como la fuente está en paralelo a R1 y también está en paralelo a R2 y R1 y R2 están en paralelo entre sí, ¿ya? Puedo decir que el voltaje es igual al voltaje en R1 y es igual al voltaje en R2. Si yo tuviera una resistencia aquí, esto ya no sería igual, solamente seguiría siendo igual el voltaje de R1 con R2, debido a que, según la definición que yo tengo acá arriba, me dice que el voltaje siempre va a ser igual en los elementos que se encuentran en paralelo. Por ende, si yo tengo una resistencia acá arriba, ya solamente quedarían en paralelo, voy a cambiar el color, solamente quedarían en paralelo estos dos elementos si es que tuviese una resistencia acá arriba. Como obviamente no es el caso que estamos analizando, ya el postulado se cumple con el dibujito con los tres elementos. Y acá también con los tres elementos, es decir, tanto la fuente, corriente total en este caso, con la corriente de cada elemento. De forma práctica, quiere decir que si yo mido la corriente aquí, la mido aquí, la mido aquí o aquí, voy a tener el mismo valor. Y ese valor es el valor de I total en este caso. Ya, si yo mido el voltaje aquí a la fuente, le mido el voltaje acá a la R1 o le mido el voltaje acá a la R2, voy a tener el mismo voltaje en los tres elementos. No, si estoy terminando. ¿Ya? Lo último, no, es lo penúltimo. Algo que no pasa aquí, pero que sí pasa acá, y es pensar, ya, esto no lo... Se me desconectó el lápiz. Ya, lo último es pensar en la corriente como agua, y esto lo dejo planteado porque esto es válido para el paralelo, pero también es válido en un futuro para el serie y es válido también para los mixtos en el fondo. Y es que si la corriente fuera como agua y los conductores fueran como cañerías o tubos, yo tengo aquí que aquí nace la corriente principal, es decir, la corriente total. Y si nosotros vemos esto, aquí se crea una bifurcación, como en la calle, cuando la calle se divide en dos. Entonces, la corriente, una parte de la corriente se va a dividir para acá, y otra parte de la corriente se va a dividir para acá, ¿cierto? Formando la corriente de R1 y la corriente de R2. Luego esta corriente va a seguir bajando por aquí, la de acá, ¿ya? Y esta también va a seguir bajando y en algún punto se van a volver a encontrar
y se van a volver a sumar. Por ende, aquí tengo I total. Acá tengo una corriente llamada IR1 y una corriente llamada IR2, que pueden ser iguales entre sí o no, dependiendo del valor de las resistencias, pero nunca ninguna de estas dos van a ser iguales a la total, porque la total, como si fuera agua en un río, la total trae toda la corriente. Y si el río se divide, una parte se va por un lado, la otra parte se va por el otro, nunca esas partes van a ser exactamente iguales al total del río, ¿ya? Acá no hay mucho que analizar con respecto a la corriente, aquí fluye todo el río todo el rato. Y para terminar la clase, ya voy a, como dijo su compañero, voy a extenderlo unos 5 minutos o 2 minutos, solo para que no se cierre. Estamos en la 12. Es solo para explicar el tema de la medición y va a quedar pendiente lo de utilizar el simulador. Vamos a dejar a la 1:50, aunque vamos a cerrar antes. Guardar. Ya, es lo siguiente. Para medir corriente con un amperímetro, Dios mío, amperímetro o multímetro, se realiza en serie. Siempre que queramos medir corriente a cualquier cosa, se realiza en serie. Y para realizarlo en serie, se abre el circuito y se conecta el instrumento cerrando el circuito como si fuera un elemento más. Para medir, chicos, estoy terminando. Para medir voltaje, solo voy a escribir estas dos cosas. Para medir voltaje con un voltímetro o multímetro, se realiza en paralelo. ¿Ya? Como ejemplo, para terminar, simplemente habría que abrir acá y conectar mi amperímetro cerrando el circuito con el amperímetro. Y si quiero medir voltaje, conecto un elemento aquí en paralelo, un extremo acá, y ahí estaría yo midiendo voltaje. Acá lo mismo, para lo que yo quiera medir corriente, tengo que abrir el punto en donde quiero medir la corriente y el voltaje. Eso, chicos. Ya se pueden retirar. Quedamos justo en la hora. Que les vaya bien. Gracias por su atención. Si les quedó alguna duda, ya saben, pueden preguntarme en cualquier momento. Todavía no vamos a tirar ejercicios de estos porque no vamos a hacer cálculos todavía. Me interesa que esto lo absorban bien.